Soy Guillermo Torres Quirós y hagamos el análisis de esta semana. Y bueno, pues hay varios temas que platicar. Primero, pues se ha anunciado la creación, o mejor dicho, la refundación de un partido político llamado ahora Futuro 21. Y bueno, pues en realidad Futuro 21 es otra cosa sino lo que era el PRD, con la suma de algunos otros personajes que pues no tienen mucho de nuevo, tienen mucho de viejo, porque han aparecido en la escena política en los últimos tiempos. Futuro 21 es la nueva apuesta que ha hecho este grupo de, pues digamos, gente de centro izquierda, que tiene una apuesta distinta a la que lleva la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Futuro 21 está conformado por personajes como Gabriel Cuadri, como José Narro, quien fue el secretario de Salud y el rector de la UNAM. También está en esta propuesta gente como Cecilia Soto, que fuera candidata presidencial en 1994. También están pues algunos de la plana mayor del PRD, de lo que queda del PRD, de las cenizas de ese partido que en el pasado era pues el partido que más movía a la izquierda. Y dentro de esos personajes que quedan del PRD, bueno, pues obviamente está la famosa corriente de los chuchos, donde está pues Jesús Ortega, Jesús Zambrano, algunos de los personajes llamados los Galileos, Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belanzarán. Y bueno, pues esta apuesta también ha sumado a personajes como Rubén Aguilar, quien fuera el vocero pues de Vicente Fox en la presidencia de la República. Y bueno, pues ¿cuál es la apuesta de este partido? Este partido dice que sí, ellos realmente sí se consideran un partido de una izquierda socialdemócrata, que ellos iban a de alguna manera romper esta dinámica de una propuesta populista que hace la actual administración, que ellos mismos en su crítica, en su manifiesto han dicho, bueno, pues el presidente López Obrador y los que lo rodean no es un proyecto de izquierda, el proyecto de izquierda real lo representamos nosotros con una agenda muy clara, muy precisa. Vamos a ver qué pasa con este instituto político que tendrá una prueba de fuego en el proceso electoral del 2021. Veremos si el INE en el mes de diciembre le da el cambio, la autorización del cambio de siglas al PRD. Lo que es un hecho es que es un partido hoy en día, el PRD, que bueno, pues prácticamente está en los últimos minutos de existencia. Y bueno, tuvo un gran papel en su momento el PRD, fundado por Cuauhtémoc Cárdenas y seguido por personajes como el propio Porfirio Muñoz Ledo y el propio también Andrés Manuel López Obrador. El PRD fue el partido que abanderó durante más de 20 años la historia de la izquierda partidista. Y bueno, pues ahora en estas nuevas cenizas pues será este nuevo proyecto político. Veremos qué tan independientes se manejan en torno a muchas cosas. Y digo qué tan independientes porque si bien todas estas figuras han sobresalido, pues no son, digamos, gentes que hayan tenido una trayectoria que se demuestre su independencia, su autonomía. En los hechos, algunos de ellos pues han sido personajes muy ligados en algunos gobiernos pues a la línea política. Llega más claro el ejemplo del propio José Narro, que hace apenas unos meses aspiraba a dirigir el PRI nacional y que también hace prácticamente pues año y medio pues buscaba ser el candidato del PRI a la presidencia de la República. Ese mismo Narro, que fue director subsecretario de gobierno en la administración de Carlos Salinas de Gortari, así es, y que fue un funcionario creado en el sistema político mexicano. También podríamos decir lo mismo de este personaje que es el propio Gabriel Cuadri, quien fue candidato presidencial de Nueva Alianza, un partido en esa época ligado a El Baster Gordillo y a todo lo que tenía que ver con este grupo de la famosa maestra, que en su momento fue la villana favorita del sexenio pasado. Gabriel Cuadri, pues su gran mérito había sido el ser académico, pero el haber estado de alguna manera ligado a esta fuerza política. Y bueno, pues veremos qué tanto realmente va a tener este efecto en estos nuevos tiempos, en los tiempos de la Cuarta Transformación. También un tema que fue de mucha relevancia la semana pasada fue, pues yo diría, la atropellada declaración que hizo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien hizo referencia a que el gobierno estaba pactando con grupos del crimen organizado.
O eso fue lo que todo el mundo entendimos en esa famosa declaración banquetera, la cual pues después fue desmentido al decir que no, que se estaba refiriendo a pláticas con los grupos de los famosos denominados autodefensas. Estos grupos de ciudadanos que salen a las calles para defender su territorio, defender su patrimonio ante la oleada de cárteles del crimen organizado que van sumamente, pues digámoslo así, preparados, listos para quedarse con el mejor botín, haciendo procesos de extorsión, haciendo de alguna manera acciones criminales que van intimidando a la población. Y bueno, pues esta declaración nuevamente que fue pues una declaración, yo diría, triste para un gobierno que le apuesta a transformar el régimen. Y esto es importante mencionarlo. Pareciera que la declaración de Olga Sánchez Cordero nos recuerda a los primeros años en los que los gobiernos en México iniciaban negociaciones muy fuertes con los distintos grupos del crimen organizado. Antes se hablaba mucho de una negociación que se hacía, se mantenía a los civiles en paz y pues principalmente el trasiego de la droga, que era lo que hacía fuerte a los cárteles del narcotráfico en México, pues pasaba sin mayor problema. Pareciera que queremos regresar a la misma escuela de llegar a negociaciones e incluso podríamos decir que algunas de las acciones que se han estado realizando no están encaminadas a la desaparición de los cárteles, sino pareciera al fortalecimiento de algunos muy en específico. Nos deja mucho de qué hablar y pensar, y pues esto obviamente provocó que muchos pues dijeran si ya a lo mejor eran los últimos minutos, las últimas horas de Olga Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación. Recordemos que Olga Sánchez Cordero es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia, fue la primera mujer en llegar a ocupar ese cargo de ser representante del máximo tribunal del país. Antes fue notaria pública. Olga Sánchez Cordero, pues digamos, su llegada a gobernación se da un poco en esta dinámica del propio López Obrador de repartir espacios a grupos que a lo mejor no son militantes de Morena, pero que sí había una cierta simpatía hacia la narrativa del propio López Obrador. Pero en los hechos, Olga Sánchez Cordero no ha demostrado una gran capacidad en ese cargo, un cargo que se necesita oficio político, se necesita, hay que decirlo, muchas mañas para poder pues destrabar lo que pasa en el país. Y es que en este país hay muchas complejidades políticas, y más en estos nuevos tiempos en los cuales muchos de los actores políticos que hoy en día gobiernan antes pertenecían a alguna otra fuerza política o simple y sencillamente habían sido siempre opositores, y el llegar al gobierno les ha dificultado muchísimas cosas. Un punto importante que mencionar que, bueno, pues al inicio de la administración, el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, pues era el gran operador político. Tan fue su oficio que, bueno, terminó ahora como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el papel que tiene ahora el nuevo subsecretario Ricardo Peralta, pues todavía tiene poco tiempo para poder decir qué tanto ha desarrollado o no el papel de gran negociador y pacificador de lo que pasa en el país. Lo que es un hecho es que Olga Sánchez Cordero parecía no tener ese oficio, y más que muchos hablan de que pues no podría llegar a lo mejor a terminar este año 2019 en ese cargo. La verdad es que es un puesto que amerita muchísima responsabilidad, y no vemos que esta política, que es senadora con licencia, vaya de alguna manera a pacificar o a ponerlas el terreno suave para que las cosas en el país mejoren, principalmente en el tema de la seguridad. Y bueno, pues esto también nos pone mucho de qué hablar. El propio López Obrador, en otra entrevista en su coche, de esas entrevistas, declaraciones atropelladas el fin de semana, se le cuestiona el de por qué no llevaba ya el ejército a una región del país. La respuesta es que, bueno, que el ejército no oprime, el ejército no es represor, y que los miembros del crimen organizado tienen, pues también son pueblo y también tienen derechos humanos, cosa que es cierto, tienen derechos humanos, todos los seres humanos lo tenemos, pero lo que nos hace pensar es qué tanto este gobierno quiere dar ese golpe a estos grupos, a estos pues elementos, digamos, que contaminan la propia sociedad. Entonces veremos qué tanto esa estrategia que todavía no termina de cuadrar. La Guardia Nacional, pues el que todavía se tiene que equiparar a la Policía Federal, el papel del propio Ejército, y bueno, pues es algo que nos tiene que dejar mucho a la reflexión.
Y bueno, pues el tema principal de este análisis político semanal es el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya empezamos a ver los spots muy al estilo de esta figura política, en los cuales de alguna manera, pues de una forma muy coloquial, trata de dejarnos un mensaje muy claro acerca de pues lo que ha sido estos meses de su administración. Obviamente encontramos en esos mensajes la narrativa tradicional del propio López Obrador. ¿A qué me refiero con la narrativa tradicional? Pues hablar de que él ha hecho cosas que no se hicieron en el pasado, con los actos que han sido más aplaudidos por la población. Quitar la pensión a los expresidentes, vender el avión presidencial y de alguna manera pues el aumentar el salario mínimo. Son algunas de las acciones que López Obrador en estos informes, en esos mensajes para su primer informe de gobierno, está transmitiendo a la población. De esa manera en la que López Obrador busca, en un lenguaje sencillo, claro, como lo acostumbra hacer, dejarle claro a la población que la cuarta transformación ha llegado para cambiar de forma radical el ejercicio político de lo que más criticaban los mexicanos, la corrupción por parte de muchos de los políticos de este país, especialmente los de los gobiernos pasados. Obviamente López Obrador en este primer informe de gobierno ha dicho, entre otras cosas, que el precio de la gasolina, el precio de la luz, pues no han subido. También nos habla de que pues él ha bajado el sueldo a los funcionarios y que de alguna manera él sí se ha apretado el cinturón y que incluso dice, pues no es porque yo sea presumido. Pero pareciera que hay una gran contradicción entre estos mensajes tan coloquiales con lo que han sido los hechos en el tema del propio gobierno, que apenas tiene unos meses de ejercicio. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues López Obrador anunció desde un principio que México iba a tener un buen crecimiento arriba del 2%, incluso recordamos a López Obrador crítico de que en la administración pasada el crecimiento del país había sido precisamente del 2% con Luis Videgaray. Y bueno, ¿cuál es el resultado? Los propios diagnósticos que ha hecho el INEGI, que ha hecho el Banco de México, las proyecciones que han hecho las consultoras internacionales, que México posiblemente en 2019 no crezca ni siquiera el 0.1, sino será el 0.0%, por lo menos es lo que muestra el informe del segundo trimestre de este año por parte de estos calificadoras del propio INEGI, esas instituciones que se encargan de hacer esas mediciones económicas. Segundo punto importante que habría que anotar sobre pues lo que realmente dice López Obrador o no, más allá de la narrativa de hechos como por ejemplo el avión presidencial que pues en realidad no se ha vendido, lo único que hizo fue mandarse a Estados Unidos y que se paga una renta por estar ahí estacionado en lo que se vende. Más allá, digamos, de ese tipo de acciones como abrir los pinos al pueblo de México, pues hay temas que siguen también preocupando. La inseguridad ha ido en un aumento importantísimo y pues la recurrencia de López Obrador de hablar de lo que hicieron los gobiernos pasados, pues nos dejó interesante punto de reflexión cuando apenas también en estos días habló haciendo una crítica directa de Felipe Calderón de cómo había sido la lucha contra el crimen organizado en esa administración. E incluso llamó cómicamente a Felipe Calderón el comandante Borolas, haciendo referencia a este personaje que salía en la serie de La Criada Mal Criada, que salía María Victoria. Bueno, pues este personaje de Borolas que se usaba unos sacos más grandes de su tamaño. Bueno, de aquí sí quiso hacer burla de cuando Felipe Calderón salió precisamente con un traje militar, pues a iniciar las acciones contra la lucha del crimen organizado en el estado de Michoacán. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta, por ejemplo, del expresidente Felipe Calderón? Pues decir que pues a lo mejor a él le quedaba grande el saco, pero a otros les quedaba grande el puesto, haciendo referencia al presidente, y así hubo muchas críticas. Bueno, pues parte de esto es también de la construcción de la narrativa que el propio López Obrador no puede evitar. El tema de la inseguridad, el aumento de los homicidios que ha ido, digamos, es el doble de lo que teníamos en el gobierno de Felipe Calderón, que todo el mundo nos quejábamos de la violencia que está viviendo. Hoy en día los números lo dicen, hay más violencia en la actual administración equiparado con las otras administraciones. Y pues en la recurrencia siempre del observador de hablar que lo hicieron mal las administraciones pasadas, pues hay cosas que no puede ya empezar a evitar. Otro punto importante de este primer informe será dar señales importantes hacia el futuro de política interna. Por ejemplo, el determinar quién será el nuevo dirigente nacional de Morena, esta lucha que ha iniciado con todo. El conflicto, por ejemplo, que actualmente se vive en el Senado de la República por
pues haberle quitado a Martí Batres la presidencia de la mesa directiva. Y por otro lado también pues la lucha de las declaraciones del actual dirigente de ese partido, Jacob Polensky, versus, por ejemplo, el propio Ricardo Monreal, la aparición, por ejemplo, de una histórica del grupo de López Obrador, como es Berta Luján, y también pues los señalamientos de algunos de estos actores políticos para ver con quién se van a terminar sumando en esta elección que llevará Morena en el mes de noviembre. Todo eso habrá mensajes importantes en este primer informe, que por cierto López Obrador lo hará a su estilo. Dará un mensaje en el Zócalo capitalino, ¿dónde más? Donde siempre se ha hecho fuerte el presidente. Mandará a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a entregar el informe, la famosa glosa, a la Cámara de Diputados, a este evento protocolario que cada vez tiene menor importancia. Y pues regresaremos entonces en estos ritos de que pues, el presidente será, como era en el pasado, el actor principal. El Día del Presidente se le llamaba, y pues volveremos a ver una nueva edición del Día del Presidente con López Obrador. ¿Qué tanto la gente realmente le va a aplaudir al presidente? Pues bueno, serán sin duda los resultados de las siguientes encuestas, sondeos de opinión, en donde nos van a decir cómo va la imagen presidencial. Lo que es un hecho es que López Obrador sigue siendo un presidente popular, un presidente con un índice de aprobación alto, digamos que una persona con un grado muy interesante de percepción de lo que pasa en la realidad, pero ya ahora desde su propia trinchera como presidente, es decir, un poco desviar la atención, evadir a los problemas principales y querer jugar de que pues todo esto está, atrás de todo esto hay pues intereses y hay una mafia en el poder que quiere acabar con los buenos, y él es quien dirige a los buenos, y el bueno, ¿quién es? El pueblo sabio. Y bueno, pues la reflexión será ver qué tanto, a ver, aquí es el punto, hacernos la pregunta, qué tanto hemos visto en estos meses del gobierno de López Obrador. ¿Realmente ha cambiado la dinámica del país? ¿Lo estamos percibiendo en los bolsillos? ¿Lo estamos percibiendo cuando salimos a las calles? O a lo mejor esta percepción que tenemos varios mexicanos es errónea porque no vivimos en el mundo de AMLOlandia y a lo mejor vivimos en Fifilandia. No sé, son cosas que tendríamos que preguntarnos. Yo los invito a que me escuchen todos los lunes a las 7:30 de la noche en Grupo Imagen 90.5 de FM en tercera emisión con Esteban Arce. Y pues dejen aquí sus comentarios. Nos vemos la próxima semana.